Prepárate para un viaje al corazón del infierno helado de la Segunda Guerra Mundial. Hoy te contaré cómo un pequeño punto en el mapa se transformó en el escenario de una masacre tan brutal que fue apodada la picadora de carne. Más de 1 millón de hombres se enfrentaron en Yevh, donde los disparos nunca cesaban, los tanques rugían sin descanso y los cuerpos caían por miles. ¿Qué llevó a los soviéticos a sacrificar legiones enteras para salvar Moscú? Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en esta olvidada ciudad podría cambiar tu visión de la guerra para siempre. La resistencia en Moscú, el último bastión ante Hitler. A finales de septiembre de 1941, el avance alemán sobre la Unión Soviética parecía imparable. En solo 3 meses desde el inicio de la Operación Barbarroja, las fuerzas de Adolfo Hitler habían conquistado vastos territorios, devastando las defensas soviéticas. Kiev, una ciudad clave, había sido capturada, y Leningrado al norte estaba completamente sitiada y aislada del resto del país. Moscú era el último objetivo estratégico que mantenía la esperanza soviética en pie. Su caída significaría el derrumbe total de la estructura política y militar soviética, y Hitler estaba convencido de que la capital sería el trofeo que consolidaría su dominio sobre el este. La Wehrmacht lanzó entonces la ofensiva definitiva para tomar Moscú. Era el 2 de octubre de 1941, cuando se inició la llamada Operación Tifón. El ataque alemán comenzó con una rapidez devastadora. En cuestión de semanas capturaron a más de 600.000 soldados soviéticos y aniquilaron a 100.000 más en una serie de cercos magistrales. Sin embargo, la euforia de los mandos alemanes comenzó a disiparse cuando el clima ruso mostró su peor rostro. Las lluvias otoñales convirtieron los caminos en un lodazal infranqueable. Los vehículos blindados y camiones de suministro alemanes se atascaron. El avance se frenó y la logística empezó a colapsar. La ofensiva de invierno, el contraataque soviético. A medida que el otoño daba paso al invierno, la situación del ejército alemán se volvió insostenible. Las temperaturas descendieron rápidamente, alcanzando niveles extremos para los que los soldados nazis no estaban preparados. La falta de ropa de abrigo adecuada y suministros básicos afectó la moral y la resistencia de las tropas. Fue en ese escenario donde el alto mando soviético, bajo las órdenes de Stalin, lanzó una feroz contraofensiva. El Ejército Rojo, reforzado por nuevas unidades y aprovechando su conocimiento del terreno y el clima, atacó con renovada ferocidad a partir de diciembre de 1941. La llamada ofensiva de invierno comenzó a expulsar a los alemanes de las cercanías de Moscú. Por primera vez, desde el inicio de la Operación Barbarroja, los soviéticos tomaban la iniciativa. Yevh, el infierno blanco donde nadie salió indemne. El 8 de enero de 1942, Stalin dio la orden de iniciar una ofensiva masiva contra Yevh. La ciudad se había convertido en un bastión fortificado por los alemanes, una posición clave para futuras operaciones que amenazaban Moscú. 3 ejércitos soviéticos fueron desplegados en un intento por romper las defensas germanas y destruir sus fuerzas allí concentradas. La apuesta soviética era total. No había reservas. Cada hombre disponible fue enviado al frente con la orden de avanzar a toda costa. Sin embargo, las defensas alemanas, aunque diezmadas y sin refuerzos inmediatos, se mantuvieron firmes. Los campos nevados de Yevh se convirtieron en un matadero. Las tropas del Ejército Rojo se veían obligadas a atravesar campos minados, líneas de alambre de púas y zonas abiertas controladas por nidos de ametralladoras. Los ataques eran sangrientos y las bajas masivas. Muchos soldados soviéticos tuvieron que arrastrarse sobre los cadáveres de sus camaradas caídos para seguir avanzando, mientras el hedor de la descomposición impregnaba el aire helado. La masacre continúa. Operación SIDL y la aniquilación soviética. En el verano de 1942, los alemanes lanzaron la Operación SIDL con el propósito de erradicar a las fuerzas soviéticas que aún resistían en los alrededores de Yevh. La lucha se intensificó hasta alcanzar cotas de brutalidad inusitadas. El terreno pantanoso y el clima adverso complicaban el uso de unidades blindadas, pero la artillería alemana consiguió un dominio absoluto del campo de batalla. Día y noche las posiciones soviéticas eran bombardeadas sin cesar. Los intentos soviéticos de lanzar contraataques para romper el cerco se vieron condenados al fracaso. El desgaste físico y psicológico era tal que las tropas del Ejército Rojo apenas podían sostener sus posiciones.
Para el 21 de julio de 1942, los soviéticos habían perdido alrededor de 60.000 soldados en esta operación. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. El último intento de Stalin. Más hombres, más muertes. A pesar de las tremendas pérdidas, Stalin no se dio por vencido. En julio de 1942 ordenó un nuevo ataque a gran escala sobre Sheb. Esta vez, el Ejército Rojo desplegó cerca de 10.000 tanques en lo que sería conocido como la Segunda Batalla de Sheb. La ofensiva soviética buscaba romper de una vez por todas el frente alemán y recuperar el control de la ciudad. Los campos se llenaron rápidamente de los restos calcinados de vehículos blindados y de los cuerpos mutilados de sus tripulantes. El fuego cruzado era constante, y los tanques que quedaban fuera de combate se convertían en ataúdes de acero para sus ocupantes. A pesar de las enormes pérdidas, Stalin no alteró su táctica. Continuó enviando oleadas humanas que una tras otra se estrellaban contra las posiciones alemanas. Para octubre de 1942, el Ejército Rojo había sufrido cerca de 300.000 bajas adicionales entre muertos y desaparecidos. Las fuerzas alemanas también pagaron un alto precio con 70.000 soldados perdidos, pero mantuvieron el control sobre Sheb. Operación Marte, la esperanza que se convirtió en desgracia. En noviembre de 1942, mientras el mundo observaba el desarrollo de la batalla de Stalingrado, Stalin autorizó la Operación Marte, una nueva ofensiva destinada a tomar Sheb. Esta vez el ataque inicial logró ciertos avances. Las tropas soviéticas penetraron en las defensas alemanas, pero pronto el mal clima, la niebla espesa y el terreno embarrado les jugaron una mala pasada. La artillería y las ametralladoras alemanas recuperaron rápidamente el control del campo de batalla. Las oleadas soviéticas fueron masacradas en campo abierto. Las fuerzas aéreas y la artillería del Ejército Rojo, esenciales para apoyar el avance, fueron incapaces de operar con eficacia debido a las condiciones climáticas. Para el 20 de diciembre de 1942, la ofensiva se dio por terminada, con un saldo devastador de 500.000 de bajas soviéticas. La retirada alemana y el final de la picadora de carne. La marea de la guerra cambió drásticamente tras la derrota alemana en Stalingrado, a principios de 1943. La derrota no solo significó la pérdida de un ejército completo, sino también un golpe psicológico del que Hitler nunca se recuperaría. Con sus fuerzas desgastadas y en retirada en varios frentes, el alto mando alemán decidió evacuar Sheb en marzo de 1943. Los soviéticos lanzaron una última ofensiva sobre la ciudad, y para su sorpresa, encontraron una resistencia mínima. Los nazis se habían retirado, dejando tras de sí un paisaje de destrucción absoluta. De los 20.000 civiles que habitaban Sheb antes de la ocupación, solo 362 seguían vivos. La ciudad estaba en ruinas, y su reconstrucción tardaría décadas. Las batallas de Sheb, conocidas colectivamente como la picadora de carne, dejaron más de 1 millón de soldados soviéticos muertos o heridos. Las pérdidas alemanas, aunque menores, también fueron considerables, con alrededor de 70.000 hombres caídos. Este sangriento capítulo marcó el principio del fin para el Tercer Reich en el frente oriental, aunque el costo para la Unión Soviética fue incalculable. La picadora de carne se convirtió en un símbolo del sacrificio extremo para evitar la caída de Moscú, y el nombre de Sheb quedaría para siempre grabado en la historia como uno de los campos de batalla más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Después de conocer la brutal historia de Sheb, ¿crees que este sacrificio masivo era la única opción para salvar Moscú? ¿O hubo otra vía menos sangrienta? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios, donde desentrañaremos los momentos más impactantes de la historia militar. Nos vemos en la próxima entrega, con más historias que el mundo casi olvida.